Hoy está con nosotros Luz Janet Forero. Ella es la directora de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas a nivel nacional, quien nos va a hablar de los cerca de 9.000 desaparecidos que dejó el conflicto armado aquí en el departamento del Meta. Pero antes, para que la entrevista desde el carro salga bien, es necesario que las llantas estén en óptimas condiciones. En Stock Llantas y Rines encuentra todas las marcas del mercado, con calidad, precio y variedad. Están ubicados en el barrio Porvenir, cuadra y media abajo de Alcosto. En Villavicencio las llantas se compran en Stock Llantas y Rines. Este podcast está patrocinado por Chic, la mejor marca de ropa masculina en el departamento del Meta. Directora Luz Janet, buenas tardes, bienvenida a Villavicencio Día a Día. Muy buenas tardes, Carlos. Muchas gracias por invitarnos a este espacio. La unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas necesita este tipo de, digamos, de mediación, de acompañamiento, porque lo que hace esta entidad es bastante importante y un saludo muy especial a tu audiencia. Sí, bueno, esta es una entidad que nació con los acuerdos de paz del año 2016, junto con la JEP y junto con la Comisión de la Verdad, ¿sí? Uh-huh. Y es una entidad que muy pocas personas conocen, pero la importancia de esta entidad es todo el tema de encontrar las personas que no, en el marco del conflicto armado, no se sabe nada de ellos. Sí, en efecto. Es uno de las tres instituciones que conformamos algo que se llama el Sistema Integral para la Paz. Y el objetivo de esta entidad es buscar desde una perspectiva humanitaria y extrajudicial a cerca de 127.000 desaparecidos que arrojó el conflicto armado, desapariciones que ocurrieron antes del 1 de diciembre del 2016. ¿Y por qué hago ese énfasis en lo humanitario y en lo extrajudicial? En primer lugar, porque la entidad se creó pensando que su único propósito es ayudar a aliviar el dolor y el sufrimiento de las víctimas, sí, que es nuestro componente humanitario. Y lo extrajudicial, que lo que nosotros hacemos no tiene pretensiones de justicia, de buscar a responsables, de justicia social, podríamos decir, sí, que sí, pero no de la justicia. Y personal, porque a veces las víctimas también necesitan esa verdad, ¿no? Exacto, entonces por eso lo extrajudicial, todo lo que nosotros hacemos tiene ese propósito, ayudar a aliviar el dolor, saber qué pasó, saber la verdad, la suerte y el paradero de los seres queridos desaparecidos, pero no hacemos nada de persecución penal. Por eso, y eso es un incentivo que creó el sistema y la ley que nos crea, para que personas que inclusive participaron en la desaparición, que nosotros los llamamos los aportantes de información, nos ayuden a buscar, y de hecho nos están ayudando a buscar. No tiene sin que los persigan penalmente, sí, exacto, sin que por ese hecho los persigan. Ok, eso es importante porque hay personas que no saben y que pueden tener un dolor adentro y decir, yo participé en eso, yo quiero resarcir el daño o quiero ayudar. Y es importante también ese dato para encontrar la verdad, ¿no? Para encontrar la verdad. Por ejemplo, eso que acabas de señalar, el conflicto colombiano fue tan complejo que finalmente mucho dolor para las víctimas, pero muchas personas que participaron, nosotros nunca hablamos de victimarios por nuestro lenguaje humanitario, pero muchas personas que participaron en el conflicto también inclusive pudieron haber sido víctimas de desaparición. Sí. Y eso fue una mezcla de situaciones, de complejidades, todos hablamos de un conflicto absolutamente degradado. Entonces, por eso es tan importante que esta unidad se cree como ese mecanismo que ayuda a buscar a los desaparecidos y acompaña la búsqueda de los desaparecidos, porque las víctimas han buscado solas por muchos años, sí, 20, 30, 40 años dedicadas a buscar solas, y ahora una entidad del Estado colombiano acompaña ese proceso de búsqueda. Es importante establecer que eso es del Estado, no es que es del gobierno de turno, no, es el Estado en cabeza. No importa qué presidente llegue, sino el Estado es el que se encarga de hacer ese acompañamiento. Directora, ¿cómo está el departamento del Meta? El departamento del Meta es el segundo departamento con más desaparecidos de ese terrible hecho histórico que nos ha dejado y de ese universo tan enorme que tenemos en Colombia. Sí. Sí. ¿Cómo es el departamento del Meta en ese tema? Pues en efecto, desafortunadamente el Meta
es el departamento que en ese universo ocupa el segundo lugar en desapariciones. Hablamos que aquí ocurrieron alrededor de unas 9.000 desapariciones en el contexto del conflicto armado. El primer departamento es Antioquia, donde estamos buscando alrededor de 25.000 personas. A veces me preguntan, no, es que hay una distancia grande entre Antioquia y el Meta. Y yo siempre explico que seguramente hay un gran subregistro, porque la desaparición que hizo, borrar hasta los registros. Entonces, y sobre todo en este departamento tan extenso, con un componente de alguna manera selvático, ¿cierto? Lejano. Aquí lejano, distante, probablemente hay muchas desapariciones que ni siquiera las conocemos, que ni siquiera fueron informadas en su momento a la Fiscalía, por ejemplo, o a Medicina Legal, y que ahora en estos 8 años ya casi de existencia que tiene la unidad de búsqueda, tampoco se han acercado a esta entidad a contarnos o sobre todo a establecer con nosotros la solicitud de búsqueda. Entonces también un llamado y una oportunidad para, ¿cierto? Como invitar a la ciudadanía en general a que busquen a la unidad y que juntos emprendamos lo que nosotros llamamos el camino de la búsqueda. Sí, directora, esos momentos que hemos visto por las redes de ustedes, por la información que nos envían los jefes de prensa de cada entidad, se vuelve un momento donde las personas pueden hacer su catarsis y pueden encontrar al desaparecido que están buscando, ¿no? Cuéntenos, ¿tiene algo que le haya quedado de todas esas encuentros con buscadores? Pues primero como hacer como una pequeña, se puede llamar de claridad. Nosotros buscamos y encontramos muchas veces estructuras óseas o cuerpos de personas desaparecidas, pero nosotros también estamos encontrando muchas personas con vida. Y la entidad ha encontrado ya 220 personas con vida. Eso es importantísimo. Es importantísimo, porque la búsqueda se debe hacer desde esa esperanza. Sí. Y lo conecto ya con esa pregunta que me haces, con la pretensión de que están vivos. Los encuentros o la entrega digna, que es como el momento en que termina la búsqueda de los desaparecidos, sobre todo desde este lado humanitario y extrajudicial, son momentos de una mezcla enorme de emociones y de sentimientos. Sí. Las familias, sobre todo cuando solo tenemos la poca fortuna de entregar solo el cuerpo, las familias hablan de esa sensación de paz, de esa sensación de sanación, de vencer como la incertidumbre. Sí. Sabes que, por ejemplo, hay familias que inclusive todavía conservan la ropa de los hijos, que todavía sirven un plato en la mesa, que todavía celebran el cumpleaños como si él estuviera ahí. Sí. Entonces es como ese momento de cerrar un ciclo de dolor. Nunca perdieron la esperanza. Nunca perdieron la esperanza. Sí. Siempre estuvieron férreas, resilientes frente a eso. Entonces, por eso es que son momentos de mezcla de una cantidad de sentimientos. Es increíble que a veces dicen que sienten una alegría profunda. Sí. Y hay otra cosa también muy particular. Por ejemplo, las víctimas, las familias buscadoras, como se vuelven hasta familias, que los une el dolor, por decirlo de alguna manera. Entonces, cuando se encuentra una persona, es como si encontraran el propio, así no fuera así no es el de ellos. Entonces, porque también es la esperanza de ellos. Es la esperanza, también, y sobre todo porque muestra que se puede hacer, que se puede lograr, que a pesar de 20, 30 años de desaparecido, el rastro no se borró totalmente como lo pretendió la desaparición. Y lastimosamente, y es algo muy triste para decirlo, y es que los colombianos, de una u otra manera, tenemos algún familiar, algún conocido, algún vecino, algún amigo que está pasando por esto. ¿Sí? Eso también es lo más impresionante, porque el colombiano en términos generales ha querido borrar, ha querido negar la desaparición como uno de los hechos más atroces que se cometieron en la guerra. Sí. Entonces, es como cuando algo te duele, quieres borrarlo. Sí. Armas escudos para no pensar en eso y para darse a veces la oportunidad de rehacer la vida y como de volver a empezar. Pero cuando empieza uno a indagar,
O cuando uno habla, por ejemplo, en la unidad, me han pasado anécdotas muy extrañas. Estoy en un consultorio médico esperando a que me atiendan y al lado hay una persona y yo soy un poquito habladora, entonces empiezo a conversar y te terminan preguntando, ¿usted qué hace? No, pues yo trabajo en la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas. Y me preguntan, ¿y qué es eso? Y yo, entonces, es una institución y cuentas toda la historia y las personas palidecen y dicen, Claro. yo tengo una persona desaparecida. Yo no sabía que existía este mecanismo, yo no sabía que existía esta institución, y empiezan las familias digamos, a confrontarse también sobre que quieren empezar un proceso de búsqueda. Pero si uno busca en sus familias cercanas o en su familia extensa, hay alguna conexión con la desaparición de personas, porque no hay un solo municipio de Colombia que podamos decir fue ajeno a las dinámicas de la desaparición. Sí, la guerra y la época de la violencia tocó muchas familias y yo creo que toda Colombia siente ese dolor. Directora, me enteré que están haciendo algo que se llama la búsqueda inversa, que es, ya encontramos los datos y los cuerpos, pero no encontramos las familias. ¿Cómo es eso? Ese es uno de los múltiples frentes que nosotros tenemos abiertos. Nosotros somos una institución llena de estrategias para poder cumplir esta misión que nos dieron por 20 años de encontrar a este número tan significativo de desaparecidos. La búsqueda inversa es algo tan sencillo como esto. En la guerra murieron muchas personas. El Estado, en su momento, en el momento que ocurrió esa muerte, tuvo la oportunidad de identificar a esa persona. La pudo haber identificado, por ejemplo, por una necrodactilia, por las huellitas dactilares, y las se cotejaron en su momento con la registraduría, y la registraduría les dijo, sí, esta persona que falleció en cualquier territorio lejano, terremoto de este país, esta persona se llama de tal forma. Y entonces el Estado no pudo encontrar en ese momento a la familia para devolverle ese cuerpo, para entregárselo. Entonces el Estado tiene la obligación de custodiar esos cuerpos hasta que un familiar aparezca. Es el primer responsable de los ciudadanos. Entonces se inhumaron en cementerios de todo el país porque es una obligación estatal esa inhumación. Y ahora, en este momento, ¿qué estamos haciendo? Todos esos cuerpos que el Estado identificó hace 10, 20 o 30 años, nosotros lo estamos, por ejemplo, cruzando con solicitudes de búsqueda o con el universo de búsqueda, y puede coincidir con una persona que estaba siendo buscada desde años atrás. Y entonces ahora la tarea es buscar a las familias y encontrarlas, porque pueden ser, por ejemplo, cuerpos que fallecieron en La Guajira, pero la familia está en el Amazonas y nunca se dio cuenta de qué había pasado con su ser querido por la desconexión y la fragmentación que generó la guerra. Entonces ahora, para nosotros el desaparecido no es el cuerpo porque lo tenemos, el desaparecido es la familia. Y nos ha ido súper bien con esa estrategia. Nosotros empezamos esa estrategia con cerca de 70 cuerpos que estábamos seguros dónde los había dejado el Estado, en qué cementerio. Fuimos y los recuperamos y estábamos seguros que era la persona. Entonces empezamos a buscar a esas familias y ya prácticamente de esa primera fase de esta estrategia casi que todas las familias están encontradas y muchos de esos cuerpos ya los hemos entregado a sus familias de manera digna. Directora, ¿qué tiene que hacer una persona que siente o que sabe que tiene un familiar desaparecido? ¿Por dónde se comunica con ustedes? Hablemosle a esa persona que no tiene todavía claro cómo contactarlos. Mira, hay muchos medios de contactarse con nosotros. Para empezar, nosotros tenemos una página web donde las personas inclusive ahí mismo pueden empezar a diligenciar su solicitud de búsqueda. Tenemos una oficina ubicada particularmente aquí en el departamento, en la ciudad, de Villavicencio, ahí en el parque principal de la ciudad, ¿cierto? En el piso de 17, ahí está nuestra oficina, donde tenemos una cantidad de profesionales. La búsqueda es muy interdisciplinaria, necesita sociólogos, antropólogos, abogados, un equipo muy experto para hacerlo. Entonces, en esa oficina que está en el piso 17, el edificio más, lotería, sí, de la lotería, el edificio más, digamos, más sobresaliente. Sí. Allí
cualquier profesional puede llegar, cualquier persona puede llegar, tocar la puerta y un profesional lo va a atender con toda la humanidad, que es lo más importante, con toda la empatía, reconociendo y solidarizándose con ese dolor, pero también con la efectividad que significa buscar a esa persona desaparecida. Nosotros hacemos mucho trabajo territorial. No tienes que vivir en Villavicencio para poder acceder a la unidad, por ejemplo. Sí. Entonces también pudieras, en todos esos despliegues, que la unidad de búsqueda llega a algún municipio del departamento, entonces ahí también contactarse con esos equipos itinerantes que están por los distintos territorios. Y bueno, ahí sí con el teléfono me corchaste, porque te imaginas para aprenderme el teléfono de 30 sedes territoriales que tenemos en las redes sociales de la entidad. En la página web de la entidad está justamente el teléfono de contacto directo de cada territorial. Ok. Pues directora de la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, que está hoy aquí en el departamento del Meta, ella es Luz Janet Forero, quien nos acompañó aquí desde el carro y nos contó acerca de todo lo que está haciendo esa entidad para encontrar a las más de 127.000 personas desaparecidas en la época del conflicto. Y en el departamento a las cerca de 9.000 personas. Sí, directora, gracias por estar aquí en Villavicencio Día a Día. Gracias a ti, y una invitación a las familias, a los ciudadanos, a quienes nos escuchen ahora, para que pierdan el miedo. Hay que perder el miedo. Es una institución confidencial, es una institución humanitaria, es una institución extrajudicial, es una institución gratuita. Y lo único que nos importa es ayudar a aliviar el sufrimiento y a sanar las heridas, a esas heridas que la guerra causó en todos los rincones de nuestro país. Sí. Para más información acerca de este o de otros temas, visítenos en nuestras redes sociales y amplíen la información en nuestra página web www.villavicenciodiadia.com.